Hermanos, quiero dejar un pequeño texto en el corazón de cada uno de ustedes para reflexionar en la palabra y aprender juntos de la palabra de Dios. Y en el Salmo 55 nos hace mención este pequeño pasaje de la palabra de Dios y nos dice de esta manera. Noten lo que dice la palabra del Señor, Salmo 55, versículo 16 al versículo 22, para poder atesorarlo en nuestro corazón. Dice de esta manera: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí hayan muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Hermanos, quiero dejar esta pequeña reflexión de este salmo en el corazón de ustedes. Muchas veces se nos ha predicado sobre cómo tener una relación con Dios, cómo tener una intimidad con Dios, cómo ser fuerte espiritualmente con Dios. Y cuando nosotros analizamos a la luz de la palabra de Dios, hermanos, empezamos a ver que una de las grandes responsabilidades que tiene el creyente es aprender a clamar a Dios. Aprender a clamar a Dios es uno de los puntos que nos ayuda para poder salir y poder progresar y desarrollar nuestra relación con Dios. Y de manera intensa, la palabra del Señor nos hace recordar la actitud del salmista, que en cualquier dificultad está clamando a Dios, buscando la dirección de Dios, buscando que Dios oiga su petición, pero que Dios haga su voluntad. Pero algo que nos hace reflexionar la palabra de Dios sobre cómo tener esa intimidad con Dios. Con lujo de detalle lo presenta la palabra de Dios para el diario vivir de aquel cristiano. Y nos dice la palabra del Señor: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Noten esta forma de expresarse el salmista para que nosotros podamos ver que a la luz de la Escritura hay ciertos principios que la Biblia nos enseña para poder crecer en nuestra intimidad con Dios, para poder nosotros tener esa disciplina de oración con Dios. Son pocos aquellos hombres que han logrado estos niveles. Mañana, tarde, a mediodía, según lo que dice el salmista, clamaré a ti, oraré a ti, y tú me vas a oír. Hermanos, cuando nosotros vemos este nivel de intimidad con Dios a través de la oración, nos hace reflexionar que tenemos esa responsabilidad de tener hábito para poder levantarnos temprano y orar un momento con el Señor, para poder en la mera tarde pues también tener esa comunión con Dios a través de la oración, pero también a mediodía. Y cuando nosotros vemos esta forma, como el salmista presenta esta dulce comunión con Dios a través de la oración, a través de esa relación con Dios,
pidiendo compasión y misericordia a Dios. Nos hace recordar, mis hermanos, que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad para que podamos nosotros vivir en paz, siempre confiando en el Señor. La expresión del salmista dice: Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Uno de los propósitos de tener comunión con Dios es para que nos prepare que cuando hay guerra contra uno, cuando hay dificultad contra un cristiano, pues tiene que aprender de manera muy especial rescatar, de alcanzar, nos ayuda a comprender que redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, en medio de la dificultad que es inevitable contra la vida auténtica cristiana, contra el hombre auténtico de la fe. Es inevitable la guerra, las calumnias, las enemistades, porque hay quienes que no maduran y hay quienes que no son cristianos, pero independientemente de dónde venga, el propósito de toda adversidad es para que nosotros aprendamos que solo reconociendo que el Señor, cuando redime nuestra alma, es para que nuestra alma viva en paz cuando hay guerra contra nosotros. Y este es uno de los propósitos que nosotros podemos entender para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. La palabra de Dios nos hace recordar, aunque sean muchos nuestros enemigos, si nosotros confiamos en Dios, lo dejamos en las manos de Dios, si nosotros creemos que Él va a pelear por nosotros, Él va a intervenir por nosotros, Él va a defendernos de nuestros enemigos, hermanos, no hay mayor comunión, no hay mayor dulce paz que esta confianza, que en medio de una adversidad, la paz sobreabunda en nuestros corazones. Y esto solo nos hace resaltar, mis hermanos, que la palabra del Señor nos enseña que la actitud del salmista era de clamar a Dios, porque tenía la convicción que solo Dios salva, solo Jehová salva. Pero también nos hace saber la responsabilidad que debe de tener un cristiano para estar en comunión con Dios. Tarde, mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Cuando hay una dulce comunión con Él, independientemente de qué tipo de dificultad o de circunstancia se presente, es seguro que el alma disfruta de esa paz, de esa comunión con el Señor. Cada uno de nosotros podemos ver cuánto la palabra del Señor nos da de su promesa para aliviarnos, sanarnos, libertarnos de tanta oposición y de tanto dolor que se puede presentar. Y por esa razón es que el versículo 22 lo dice de esta manera: echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Hermanos, cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, quizás para nosotros no está en nuestro nivel para sufrirlo o no podemos aguantarlo, pero si hay un consejo que nos da la palabra del Señor, tenemos que entender que más que nosotros carguemos toda la adversidad que se puede dar, la palabra de Dios nos aconseja: echa sobre Jehová tu carga, independientemente de cuál sea la adversidad o el problema. Y la palabra de Dios lo confirma, y Él sustentará. Él te va a sustentar, porque no dejará para siempre caído al justo. Dios puede probar nuestra fe. Dios puede permitir que el enemigo a veces vaya a tentar ciertas áreas de nuestra vida y que el cristiano caiga en tentación, pero Dios nos anticipa que a los auténticos hijos no los va a dejar siempre caídos. Y entonces, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, nos hace recordar estas grandes verdades para que nosotros aprendamos a confiar en el Señor en medio de la adversidad, donde Dios demanda de nosotros esa dulce comunión a través de la intimidad.
buscando a Dios en oración en la mañana, mediodía, en la tarde, para poder clamarle a Él y que Dios haga su bendita voluntad en nuestras vidas. Quiero, hermanos, que aprendamos esto para tener una dulce comunión con Dios. Debemos de tener intimidad, pero también debemos de confiar que Dios no va a dejar siempre caído al justo, porque tiene un propósito para que aprenda a darle la gloria, y ni aun si haya fracasado, él va a reconocer que ha ofendido a Dios, ha pecado contra Dios, pero Dios lo va a levantar para su gloria y su honra. Confiemos que Dios quiere que nosotros disfrutemos de esa comunión, de esa dulce paz en medio de cualquier adversidad que pasemos, para que toda gloria y toda honra sea para el Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén, hermano. Gracias, hermano pastor,